Mandaba dinero a su mujer del extranjero, pero cuando volvió, descubrió lo que ella hizo. Nadie nunca va a poder entender el sacrificio que hace un padre o una madre por sacar adelante a su familia. Uno tiene que vivirlo para luego poder opinar o aconsejar a alguien. La imaginación no alcanza para describir lo que se tiene que afrontar y pasar. El día que sepas lo que duele dejar a los tuyos e irte tras un sueño del cual quizá nunca vuelvas, entenderás lo que es el verdadero sacrificio de vida. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. La ilusión le había quedado corta para amar a quien ahora deseaba tener como esposa y madre de sus hijos. Vladimir Espín salió de su natal Panamá para vivir como muchos el sueño americano. La situación en el país suyo no parecía tener futuro para ellos. Atrás dejaba a su esposa embarazada, con quien tenía muchas metas que cumplir. En su travesía, mientras avanzaba a su destino, había sido en México donde ella le dio la noticia que esperaba un bebé. Vladimir ahora tenía una doble razón y aún más grande para continuar, y armándose de valor, caminó por el desierto por más de 20 días, y de esa forma, arriesgando su propia vida, logró cruzar la frontera. La primera sensación que le vino fue que allí podría hacer realidad todos sus sueños. Imaginaba que enviaría todo el dinero posible a su mujer para que ella comprase las cosas de la casa, también para que su mujer pagase un parto y su pequeño viniese al mundo de la forma más segura posible. Además de esto, siempre había querido tener un negocio. Se había propuesto solo estar allí por un tiempo, al menos eso él pensó. El primer mes trabajó en una finca, donde fue tratado bien, y a los meses, por su desempeño y aprender a comunicarse en inglés, lo ascendieron a capataz. Cada dólar que ganaba se lo enviaba a su esposa. Él ya tenía comida y eso era lo único que importaba. Sin embargo, el trabajo que él había tenido ya por casi un año era de lunes a sábado. El domingo él supuestamente había tenido que salir del trabajo para irse a su departamento o algún lugar donde él se pudiera quedar. Era la única regla, pues el dueño de la finca atendía a sus invitados y a su familia los domingos, así que estrictamente les había dicho a todos que se fueran a su casa, especialmente ese día. De todas las fincas, esta pagaba bien, pero era la única que no le daba alojamiento a sus trabajadores por más buenos que fuesen. En esos días Vladimir tuvo que dormir en las calles. Él había visto en las películas que muchos indigentes dormían bajo un puente, pero en Arizona los puentes estaban en la ciudad y él estaba como a 50 kilómetros de allí. Por lo que tuvo que buscar un árbol. Con su primer pago, acondicionó una carpa y el resto de dinero se lo envió a su esposa. Era lo único que ahora estaba pasando mal. Aunque si del otro lado le preguntaban cómo estaba, la respuesta siempre tendría que ser optimista, pase lo que pase. Todo va bien por acá, mi amor, no te preocupes por mí. La estoy pasando bien. ¿Cómo está el bebé y cómo estás tú? Eran las preguntas para evadir alguna respuesta triste que él podría dar. Sin embargo, esto lo hacía porque ya había tomado un ritmo de vida y por vergüenza no se lo había dicho a nadie. ¿Qué más da?, se decía. Yo vine a trabajar y aquí no me conoce nadie. La felicidad le embargó cuando por primera vez pudo transferir $500 a su esposa. Sentía que había valido la pena, pero algo no había calculado. El mes siguiente, se disponía a reunir algo de dinero para poder quedarse en un motel. Caminó por la carretera que conducía a su trabajo. Solo había calculado que le tomaría 1 hora llegar, o en el mejor de los casos, tomar el autobús que pasaba solo una vez en el día. Ese era su plan. Sin embargo, esa semana, al salir de la finca, sería sorprendido por una terrible noticia. Su único lugar para dormir se lo había llevado los fuertes vientos huracanados. Y eso no era todo, sino que se acabó enterando
que un huracán venía en camino. Ese día corrió por 15 kilómetros sin descanso alguno, por delante de un huracán que pasaría por la finca llevándose no solo su pequeña carpa, sino que le propinaría una oleada de golpes con muchas cosas que volaban por todos lados. En la puerta del motel se refugió y con el único dinero que tuvo pidió ayuda. Fue atendido por el dueño del motel, quien lo acogió en su sótano, y allí se refugió hasta que pasó el huracán. Después de esto, el dueño del motel le dijo que si quería quedarse, solo tenía que hacer mantenimiento a las cosas del motel, y con eso él podría dormir cada fin de semana y los días que quisiera en una habitación decente. Gracias a Dios, se topó con Chris McCabe, quien no tuvo reparos en apoyarlo. Desde ese momento, en vez de reclamar o renegar por la pérdida de su carpa, entendió que había sido el mismo Dios quien le había enviado el huracán y lo había hecho correr ese día, porque Chris McCabe, al verlo, pareció haber recibido una respuesta a sus oraciones. Le pidió encarecidamente, casi le rogó que se quedase a reparar y dar mantenimiento a las cosas que estaban averiadas en el viejo motel. Él ya estaba demasiado viejo como para arreglarlas y casi no tenía presupuesto. Muy aparte de eso, la gasolinera y el motel era el único ingreso que él y su esposa tenían. El sexagenario Chris McCabe no conocía a nadie más y además cuidaba de su delicada esposa. Spin consultó que cuánto le iba a pagar y McCabe le ofreció $900 mensuales. Era más que en la finca donde estaba trabajando, porque allí, haciéndose cargo de todo, solo le pagaban $500 mensuales. Además, Chris le dijo que se podría hospedar allí y que solo le pedía que dé mantenimiento al motel, que no era muy grande, apenas si contaba con 12 habitaciones, y la recepción. La afluencia de clientes no era mucha al inicio. Spin no lo pensó dos veces. Fue a la finca y agradeció por la oportunidad que le habían dado, y se fue a trabajar a la estación de combustible y el motel del cual era dueño Chris McCabe. Entonces desde allí se proyectó ahora. Tenía comida, estadía y un sueldo. El trabajo era muy llevadero y Vladimir sabía hacer de todo. Además de esto, algo que empezó a ocurrir fue que al dar mantenimiento a las cosas que estaban malogradas y pintar la fachada, los clientes empezaron a elegir pasar la noche allí. Ahora el lugar lucía limpio y acogedor. Su inglés mejoraba con el tiempo y eso lo convirtió en indispensable. Cada semana iba a la ciudad a transferirle casi todo lo que ganaba a su esposa. Luego de esto presuroso llegaba a su habitación y se comunicaba con su esposa y su hija. Dios lo había preservado. Sin embargo, algo estaría por poner fin a su tranquilidad. Se suponía que cada fin de semana se comunicaba con su mujer, pero un día ella no contestó las llamadas más. Preocupado, Vladimir intentó por todos los medios saber de ella y de su hija. Su búsqueda e intranquilidad lo llevó a los pies de su hermana, quien le dijo que ella andaba muy ocupada y que ya no traía a la bebé a que pase tiempo con sus abuelos y su familia. «Algo debe estar haciendo esa mujer, que anda tan ocupada», le decía a ella. «¿Pero tú no puedes ir a verla?», le preguntó Vladimir asustado. «Yo ando ocupada», respondió su hermana, «pero algo sí te digo. A ella la han visto salir muy tarde del trabajo que ahora tiene». «¿Cómo así?», contestó Vladimir. «¿Tiene un trabajo? ¿Pero quién cuida de mi hijo?», preguntó un desencajado Vladimir. «Creo que debes venir y ver lo que está pasando, hermano», dijo ella, como pretendiendo algo. Vladimir no podía creer lo que estaba pasando. ¿Sería acaso que ella estaba haciendo su vida sin él? ¿Sería acaso que ella le estaba engañando? Ya llevaba casi un mes sin saber nada de ella. Tan solo 5 años había durado en un país extraño. Había pasado por mucho y ahora, ¿su esposa tenía planes aparte de él y su hijo?, se preguntaba. Su mente no daba más. Tenía que volver. Quería saber por qué ella no había podido comunicarse. Muchas cosas se le habían venido a la mente.
No lo pensó más y salió con sus cosas, esta vez en avión y con documentos en regla, pues Chris McCabe, quien era su amigo ahora, le había ayudado con eso. Con pena tuvo que dejar el trabajo que había sido su sustento y que era lo mejor que había podido conseguir allí, en un país extraño y muy lejos de casa. Sobre todo por Chris, quien se había portado muy bien con él. Hizo una escala en México y luego salió para Panamá. No podía sacarse de la cabeza que su compañera lo había abandonado después de tanto. Trató de mantener la calma, pero la sola idea de que él ya haya pasado por tanto para que al final su mujer, su compañera, la que le había prometido que jamás lo defraudaría, lo abandone después de todo eso, para nada era justo en su mente. Llegó a su ciudad. No podía con su emoción. ¿Cómo había sido injusta la vida? Caminó lentamente por las calles donde se suponía que estaba su casa, pero no la hallaba. Volteó a ver por todos lados y no recordaba la calle. ¿Se habría confundido de calle? ¿Y cómo recordarlo? Todo estaba muy cambiado. Había pistas, veredas y jardines. Buscaba aquella casita humilde que apenas si tenía una sola pieza construida. Se habría ido de la ciudad, pensaba ahora. Se habría mudado y alguien más había construido una casa en donde antes él había vivido. Con mucha timidez, tocó la puerta donde calculó que había podido ser su casa. Una enorme casa que tenía un portón enorme también y al lado una puerta. Ahora funcionaba un negocio allí. Eran las 9 de la noche y no le abrían la puerta. No resistió más y muy defraudado, rompió a llorar. Entonces, cuando ya desfallecía su corazón, al no tener noticias de su mujer ni de su hija, cargando una niña dormida, llegaba una mujer por la vereda. «Buenas noches, ¿busca a alguien?» «Hola, sí, mire, ando busca...» Se quedó sin palabras. «¿Vladimir?», dijo ella, y no lo podía creer. Él volteó y sin poder creer lo que veían sus ojos, la vio y ella dijo: «Ella es Antonia». Su corazón no podía resistir más tanta emoción. «Pensé que te habías ido», le respondió Vladimir llorando, mientras la abrazaba fuertemente. «No, amor, estaba estudiando. Hoy fue mi graduación y he estado ocupada con mis exámenes». «¿Y dónde dejaste a nuestra hija mientras eso?» «Con mi madre, amor», contestó ella. «Yo me desesperé porque no me contestaste», dijo Vladimir. «Yo te devolví la llamada, amor, pero ya era muy tarde», contestó ella. «Me respondió don Chris y dijo que ya habías partido de regreso». Vladimir cayó de rodillas. Lloraba sin cesar. «No sabes lo que he pasado, negrita, pero veo que ha valido la pena». Dijo esto cuando vio lo que ella había hecho con la casa. Tenía la casa de sus sueños y un negocio incluso. «Es nuestra, amor», dijo ella señalando a aquella casa que Vladimir jamás pensó que era suya. Entró en ella y no solo eso era de ellos, sino también una enorme tienda de insumos ferreteros. Su hija dormía en su propia cama. Ese día Vladimir, echado en la cama, la cual aún no creía que era suya, no podía conciliar el sueño y cada cierto tiempo lloraba, mientras su mujer, la arquitecta y administradora de todo, lo consolaba. Abrazaba a su esposa y miraba de madrugada a cada rato a su hija, a quien esperaba con ansias que despertara. La vida de Vladimir cambió en Panamá. Su esfuerzo había valido la pena. Y no solo eso, sino que había sido bendecido con una mujer que ahora era administradora y tenía un negocio propio. Un hombre trabajador con una mujer correcta de compañera. Había sido la fórmula que se esperaba. Un año después, fueron a los Estados Unidos a visitar a don Chris McCabe. Él, a sus 85 años, no tenía hijos y cedió sus propiedades a la familia Spin. Vladimir ahora viaja constantemente para allá, donde su hija Alana Spin administra el negocio en Arizona. Antonia Alana, la hija de Vladimir,
fundó la asociación sin fines de lucro que se dedica a asistir a los emigrantes que sueñan con un mundo mejor, lejos de la opresión y la desidia de la vida dura en la pobreza. ¡Qué increíble historia, mis queridos amigos! Felicitaciones para este hombre que se sacrificó tanto y para su esposa que llevó al límite su capacidad para tener lo que siempre había soñado. Espero que les haya gustado esta historia, amigos y amigas. No olvides dejarme un me gusta, compartir la historia y suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Así no te perderás de ninguna de mis historias. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y si te gustó esta historia, la siguiente historia te fascinará aún más. Ella le confiesa que amaba a otro en plena boda. Lo que él hizo después no tiene nombre. No pienso fallarte, no pienso cambiarte. Lo único que quiero es hacerte feliz y estar juntos. Es una promesa de amor, de esas que haces cuando sientes que ha llegado la persona correcta a tu vida. Ese ser especial que te hace sentir del mismo modo, con quien puedes sentirte seguro, alguien que se merece tu confianza, tu respeto y admiración. Cuando era un niño, no veía a mis padres durante el día. Sabía que estaban trabajando y al anochecer llegaban cansados y no podía disfrutarlos plenamente, pero habían esos momentos, muy cortos, pero eran momentos especiales. Se tomaban la molestia de venir a mi cama, me contaban sus anécdotas del día, cómo se conocieron y me dormían acariciando la cabeza. Con el tiempo entendí que esos momentos eran realmente de amor. Yo no lo sabía. Siempre había creído que el amor era solo pasión, lujuria y cosas por el estilo, pero no era así. Era una mañana espléndida, el día se sentía maravilloso, era soleado y corría un aire fresco, esos que resultan hasta inspiradores, un día que cualquier persona hubiera aprovechado para ir a pasear al parque, salir con la familia o hacer el asado en el patio trasero escuchando a tu club de fútbol favorito. Un domingo como pocos, pero para Ricardo, los domingos eran los días de mayor nostalgia en su semana. Ricardo era un contratista muy exitoso, tenía muchos proyectos que desarrollaba con eficacia, tenía consigo a los mejores profesionales y trabajaban todos codo a codo junto a él. Él era un gran jefe, un gran patrón, muy respetuoso y amable con todos, pero él se guardaba algo muy oscuro en el corazón, porque toda esa felicidad aparente, ese éxito, solo escondía la tristeza con la que cargaba su vida. Cuando Ricardo apenas había tenido 12 años, conoció a Sara, una niña muy hermosa, con una sonrisa radiante y unos ojos hipnotizantes. Estudiaron juntos desde segundo año de secundaria y desde entonces él vivió enamorado de ella. No importaba cómo se comportaba, cómo vestía, él solo la miraba enamorado, hasta que a los 15 años se armó de valor suficiente y se atrevió a pedirle un noviazgo. A Sara no le sorprendió la propuesta, pero a Ricardo sí la respuesta. Con un sí, emocionada, Sara había aceptado estar junto a Ricardo. A partir de allí, la vida de Ricardo se vio convertida. Parecía que todo le había salido bien. Terminó la escuela satisfactoriamente y junto a Sara decidieron ingresar a la Facultad de Arquitectura. Estudiaron juntos la universidad, se graduaron y un año más tarde tomaron la decisión de casarse. Después sintieron que ya era el momento. Ambos habían cumplido sus metas académicas y habían fundado su compañía constructora recientemente. La vida de casados parecía un sueño. Con el correr del tiempo, Sara quedó embarazada. Como para poner la cereza del pastel, lo que no sabían era que esa felicidad se vería opacada por la desgracia. Había sido un embarazo complicado desde el inicio y resultó muy frustrante para la pareja superar esa prueba. Sara había sufrido muchísimo, pero luchó como una gran mujer que era y así lo hizo hasta que dio su último suspiro, pues su prioridad
había sido mantener con vida a su pequeño. Con apenas 2,5 kilos, se escuchó por primera vez el llanto de Derek, un hermoso niño. Tenía en la mirada la viva imagen de su madre, la misma sonrisa, los mismos ojos, mas él no la conocería jamás. Desde el momento en que llegó Derek, Ricardo le entregó por completo su vida. Tenía que estar presente en su cuidado y en la oficina incluso había adecuado un espacio para él y su abuela, quien era la que se encargaba de su cuidado mientras él se ocupaba de su trabajo. Ricardo se negaba a contratar una niñera. No quería que su hijo aprendiera a decirle mamá a otra persona o quizá a una persona equivocada. De esa forma buscaba que no sufriera cuando ésta quizás se fuera de su vida. Y así pasaron los días de la semana. Todos los domingos eran solo para la familia, Derek, Sara y Ricardo, pues él llevaba a su pequeño al cementerio. Almorzaban juntos al gran amor de su vida y le contaban sus anécdotas de su historia de amor. Así pasaron 6 años. Derek iba a la escuela, tenía nuevos amigos y poco a poco dejó de visitar a su madre todos los domingos. Por otro lado, Ricardo se encontraba más tranquilo. Sabía que era muy joven para quedarse solo, pero había perdido la voluntad de volver a enamorarse otra vez. Hasta que algo ocurrió. Un día soleado y con un aire fresco, mientras iba hacia el sepulcro de Sara llevándole flores, vio a una hermosa mujer llorando desconsoladamente. Era extraño, pues habían pasado ya 6 años desde la muerte de su esposa. Se acercó y preguntó quién era. Esta le respondió: ella fue mi mejor amiga de toda la vida, hasta los 11 años que sus padres la trajeron a esta ciudad y no volví a saber nada más de ella, hasta hoy que me enteré que había muerto. Perdón, disculpa que no me presenté. Soy Sofía. Esto decía mientras dejaba ver su rostro muy afligida. Su llanto era real y sincero. Yo soy su esposo, dijo Ricardo tratando de reponerse ante tal escena. Mucho gusto, contestó ella. En ese momento, una ligera conexión surgió entre ellos. Comenzaron a conversar sobre ella. Él le contaba cómo fue a partir de los 12 y ella cómo había sido antes de conocerla. Fue una charla muy amena, entretenida hasta cierto sentido, pero el tiempo transcurrió y tuvieron que despedirse, no sin antes citarse en el mismo lugar el domingo siguiente. La semana había pasado rápidamente y ambos, fiel a su promesa, se volvieron a encontrar nuevamente y seguido de esto conversaron. Poco a poco esas citas fueron cambiando de escenario, se comenzaron a enviar mensajes de texto y así con el tiempo se terminaron enamorando. No pudieron luchar con sus sentimientos hasta que fue demasiado tarde. Quisieron evitarlo en memoria de Sara, pero el amor que había entre los dos, o lo que había crecido entre ellos, era más grande. Ricardo entonces tomó la decisión de darle una oportunidad a aquel romance. Lo había hablado por respeto con sus padres e incluso con los padres de Sara, y a estos no le quedó otra que aceptar. Los años habían pasado y Ricardo ciertamente necesitaría de compañía. Sabían que no podía estar solo más, que era tiempo de que piense en su felicidad y sobre todo la del pequeño Derek. Ricardo comenzó a crear un acercamiento entre Derek y Sofía. La invitaba a pasear los domingos para que su pequeño hijo sintiera afecto por ella. Fue muy complicado al inicio, pues Derek nunca había visto a su padre con una mujer y tiempo después empezó a sentir celos. Para Sofía le había sido muy difícil ganarse el corazón del pequeño. Cada intento que hacía para acercarse le resultaba un fracaso. Aún así, ella no se rindió jamás. Aprendió a observar a Derek, tomándole incluso mayor importancia a él que a su propia pareja. Adoptó entonces el rol de madre y aprendió a hacerlo junto a un niño que no sabía decir mamá. Con paciencia y amor, poco a poco ella se ganó su cariño y un día antes, sin que ella se lo esperara,
Derek se lo dijo: «Mami, no te olvides de ir por mí al colegio, porque mi papá es muy demorón». Una frase que le había salido tan natural de la voz de aquel pequeño que hizo caer en llanto de felicidad a Sofía. Realmente era un logro. Después de casi 2 años de luchar por obtener un lugar en el pequeño corazón de Derek, lo había logrado. Y aunque no pensaba ocupar el lugar de su madre, sino de agrandar el espacio que ya había en los sentimientos del pequeño, realmente era un gran paso. Así, 5 meses después, Ricardo y Sofía tomaron la decisión de casarse, y el vínculo entre ella y Derek había crecido tanto que se guardaban incluso secretos y las complicidades habían crecido entre los dos. Tan buenos eran que Ricardo aún pensaba que Sofía tenía que trabajar mucho para que Derek la quisiera, hasta que llegó el día de la boda. Todo parecía apuntar que Sofía era la mujer ejemplar, una madre ideal y por ende una buena esposa, pero nadie pudo imaginar lo que ella estaba a punto de confesar. El día llegó. Ella se había puesto un hermoso vestido blanco. Los invitados estaban emocionados y miraban con gran felicidad su ingreso al altar. Y cuando ella llegó, Ricardo le dijo: «Te ves preciosa, mi amor». La miró a los ojos y le dijo susurrante: «Te amo». El sacerdote dio las palabras y la ceremonia dio inicio. Se podía observar a un Ricardo enamorado, a los invitados felices, algunos llorando porque sabían lo difícil que había sido para ellos llegar hasta ese momento. Nadie ni siquiera podía imaginar lo que ella estaba a punto de revelar en plena boda. El sacerdote tomó la mano de ambos y les dijo que se dieran sus votos de amor y las promesas que perdurarían para todas sus vidas como matrimonio. Era el turno de Ricardo. Como era de esperarse, él derramó su corazón ante una hermosa Sofía, quien aguardaba su momento para hablar. Al terminar de hablar Ricardo, la emoción en los asistentes había llegado a su límite, que muchos empezaron a sollozar. Entonces el sacerdote pronunció: «Es tu turno, Sofía». Ella entonces emocionada mencionó que conocer a Ricardo había sido lo mejor que le había podido pasar, que ella jamás había podido imaginar sus días más bellos y que ahora los estaba viviendo junto a él. Entonces, tras unos segundos de silencio, agregó: «Pero hay algo que quiero confesarte y temo que debo hacerlo frente a todos, pues estos días ha rondado mi cabeza ese pensamiento». Así, tras hacer detener la respiración a todos allí, les dijo: «Pero amo a otro y no lo puedo ocultar más». Todos al escuchar esto rápidamente quedaron atónitos y confundidos, e incluso el sacerdote, quien tomaba agua, temiendo lo peor. Entonces volteó la mirada ligeramente y extendiendo su mano, hizo un pequeño ademán, invitando a nada más y nada menos que al pequeño Derek. Él es el otro hombrecito a quien yo amo tanto y con quien compartiré mi amor, porque lo he llegado a amar como a mi propio hijo, siendo que él en realidad no lo es. Pero él me ha enseñado que aunque no es fácil reemplazar el amor de una madre, sí es posible extender el corazón de un pequeño hombrecito para que uno pueda sentir amor y pueda ocupar un pequeño lugar allí. En ese momento Derek se acercó y al escuchar esas palabras no pudo contener las lágrimas, mientras se acercaba y abrazaba fuertemente a Sofía, quien ahora era su madre. Ricardo, al igual que la audiencia, sollozaba al escuchar y ver semejante escena, y es que ¿quién podría resistirse ante tal tierno cuadro? Allí estaba el propósito de la vida, resumido en un acto tan sublime y supremo como lo es el amor de verdad. Qué hermosa historia que hoy hemos presenciado, mis queridos amigos. Sin duda alguna he llorado al conocerla, y aunque se ha omitido los nombres, ciertamente es una historia de la vida real.
Espero que hayas podido encontrar el mensaje encriptado en esta hermosa historia como yo. Si fue así, déjame un comentario para saber lo que pensaste al escuchar y ver esta hermosa historia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular o tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo como siempre, Carlos Matthews, y estaré con ustedes en una próxima historia encriptada.